Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Leo. Les doy la bienvenida a su canal Alelia Astral. Si es la primera vez que nos visitas, te invito ya mismo a suscribirte. Si quieres saber cómo ganar una lectura privada conmigo o más de 50 premios que tengo cada semana para ti, es súper fácil, solo debes quedarte hasta el final y además así logras apoyar nuestro refugio de animalitos rescatados. Ya tenemos abiertas lecturas privadas, también agendas para ellos. Si quieres conocerlas, en el primer comentario y en la cajita de descripciones te dejamos los datos para que nos escribas. Y vamos a comenzar. Esta es una lectura general, sin fecha, sin sexo, sin género a quien va dirigido. Si hoy no resuena, puedes ir a tu ascendente y si no conoces tu ascendente, ve a la cajita de descripciones y ahí también te dejé el link para que lo sepas. Siempre es bueno que escuches los dos porque a veces puede que tu mensaje no esté aquí, sino en el otro video. Entonces, súper importante. Bueno, vamos a comenzar con un mensaje general de parte de todos los angelitos para los lindos de Leo el día de hoy. Les dice en este momento, sé desprendido con el indefenso. Bueno, Leo, hay una cuestión que me resuena mucho decirte con esta carta y es con lo cual estoy conectando, y es que para ti, porque siempre es más fácil tener misericordia, compasión y perdonar a los demás, siempre se te hace más difícil tener esa misma tranquilidad, esa misma serenidad, esa misma paciencia, esa misma tolerancia con los demás y no contigo. Necesitas aprender a no juzgarte tan duro, Leo. Necesitas aprender a reconocer que tú eres un signo que siempre va dando lo mejor. Entonces no te juzgues. Lo que haya salido de una u otra manera, que tal vez no era la forma como tú la esperabas, era la mejor manera que el universo tenía para enseñarte una lección. Toma cada situación de tu vida como una lección y te vas a dar cuenta de que las cosas así van a ser más fáciles de llevar. ¿Listo? Este es el mensaje general. Vamos a pasar en este momento a un mensaje de parte de las cartas para todos aquellos que tienen una conexión de amor en este momento. Puede ser el crush, el novio, el amante o el ex. Pueden estar juntos o separados. Puede incluso que estén en contacto cero en este momento y eso no influirá en esta lectura. Quiero que en este momento tú te concentres y en la mente digas el nombre de esta persona especial y vamos a contar hasta 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bueno, ahora vas a decir tu nombre al lado del nombre de esa persona. O sea, por ejemplo, no sé, Andrés y María. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. De esta manera vamos a conectar y a resonar mucho más tú y yo. Bueno, vamos a empezar entonces con los pensamientos de esta persona hacia Miss Leo. Vamos a sacar las cartas. Ay, Dios mío. 4 de bastos, la luna, el as de oros, el 10 de oros, el anciano invertido, el áquer, el 8, el 5, el caballero, la sota de copas, el 10 de bastos invertido, el 8 de copas invertido, la reina invertida, el 6. Listo. Vamos a comenzar entonces la lectura. ¿Cuál es el primer pensamiento que se le viene a esta persona especial por la cual has preguntado cuando le nombren a Leo en el amor? Bueno, es una persona que dice, mi dicha está incompleta sin Leo. Siento mucha inseguridad. No importa con cuántas personas salga, no importa si estoy rodeado de amigos, no importa si estoy rodeada de amigas. Parece ser que la única manera en la que siento plenitud es cuando estoy con Leo. Me dice la carta de la luna que esta persona piensa en la decepción que te ha causado. Esta persona no es indiferente ante el daño que ha estado haciendo. Y la carta de las de oros me dice que tiene la esperanza de poder solucionar estas cosas contigo. Me dice que es alguien que no pierde la fe de que las cosas se puedan arreglar entre ustedes dos.
Dice que es alguien que piensa mucho en el sentido de familia o en el hogar, si es que tienen hijos o es que convivían juntos o es que tenían planes y proyectos. Siento que es alguien que en este momento le está doliendo el dolor que ha causado en ti. No sé si ya sea muy tarde, Leo, eso tú me lo puedes dejar en los comentarios. Me dices, sí, ya es tarde, ya para qué o no, aún hay esperanza. Pero realmente siento que es alguien que está pensando mucho en el nivel de decepción que causó en ti. Esta carta me dice que en cierto punto tomó una decisión o realizó una acción, no basándose como en lo, digamos, como en la sabiduría, sino que fue una decisión o una acción bastante imprudente, que fue la que causó la ruptura de esta relación, la pérdida de la confianza que Leo había depositado en él, que había depositado en ella, ¿sí? Entonces esto generó un cambio y también generó que Leo se cansara de esta situación, me dice Laker. Incluso algunos Leos pueden haber reaccionado de una forma un poco agresiva, un poco violenta, pero yo siento que lo que pasó o lo que está pasando, lo que está por pasar es que Leo se cansó. Es que Leo aquí no es que esté tan agresivo, sino que Leo venía de una crisis muy fuerte, ¿sí? Una crisis en la cual Leo venía aguantando pequeños detalles que se fueron sumando poco a poco, pequeños detalles que fueron acabando con la paciencia, con la tolerancia, con todo lo que Leo había entregado en esta relación. Entonces es más que lógico que en cualquier momento la bomba iba a estallar, es más que lógico que en cualquier momento esta situación ya no iba a dar más. Entonces creo que había que ponerle un punto final. Lastimosamente entre ustedes dos el tema de la comunicación nunca ha fluido bien, Leo. Es por eso que tú no fuiste capaz de manifestarle a esta persona lo que te estaba molestando, o si lo hiciste, esta persona hizo oídos sordos y pensó que realmente era algo pasajero. El hecho es que ahora tú ya has abierto los ojos y al quitarte como toda esa venda que tenías, también te has quitado un peso de encima, porque ya no estás en una actitud sumisa, ya no estás en esa actitud de que dejen que hagan lo que quieran contigo. Te has quitado esta venda y yo te digo a través de esta carta, que esta carta de aquí, que me habla de un periodo que tú ya empiezas a tener armonía con tu propia vida, armonía con tu destino, que te has quitado una carga gigante. Estás cerrando un ciclo kármico súper importante, un ciclo kármico lleno de relaciones fallidas una tras otra. Me dice que había gente que solo te buscaba como por el hecho de tener relaciones sexuales, mientras que tú ibas acá como ese joven inocente, adolescente, como esta sota de copas, que tenía buenos sentimientos, que era súper leal, pero que vivía atormentado por el amor. No, ahora Leo ha despertado, Leo se ha dado cuenta de que merece amor de verdad, Leo se ha dado cuenta de que necesita colocar esta distancia, que si la vida le está quitando gente que no le valora de al lado es porque realmente es lo mejor y porque merece ser feliz, me dice esta carta del 8 de copas. Entonces ha terminado, me dice queda en el pasado, me dice esa carta del 6 de copas, queda en el pasado esa actitud de Leo que estaba siendo sumisa, y es que es súper irónico porque Leo generalmente es salvaje, instintivo, agresivo, con anhelo de lo justo, pero para cuestiones en las cuales debería aplicar la justicia a su favor, parece que se le olvidara esto. Parece que la justicia solo existiera cuando es para favorecer a los demás. Me alegra, me encanta que estés entrando en este proceso de introspección, de reflexión, en ese proceso en el cual esta persona se está dando cuenta que te falló, mientras tú te estás dando cuenta de que mereces algo mejor. Me dice que llega, que vamos a preguntar qué siente, qué piensa y qué quiere esta persona contigo. Pero hay algo súper importante y es el tema de la armonía. Todo tu universo ahora empieza a vibrar en armonía, y es que, como te digo, al hablar, al expresar, al decirle realmente a esa persona que te estabas cansando, que te cansaste, te quitas un peso de encima y eso hace un clic, eso rompe con el esquema de aguantar todo.
Entonces comienzas a atraer más amor, más respeto, porque como tú lo estás vibrando, el universo te regresa lo mismo. Vamos a preguntar con el tarot egipcio qué siente, qué piense, qué quiere esta persona especial contigo, esta persona por la cual has preguntado. Y si no te has suscrito, te invito ya mismo a suscribirte y activar la campanita. ¿Qué siente, qué piensa y qué quiere en este momento esa persona? ¿Qué siente? La carta de la luna, siente realmente, nuevamente me sale acá, o sea, el sentimiento de le decepcioné, le fallé a Leo, no estuve a la altura del amor de Leo, es supremamente grande. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? La carta del azar, sus pensamientos en este momento son confusos. Ahora se está dando cuenta de cuánto tú vales, pero al mismo tiempo dice, hay días como en los que se motiva y guarda la esperanza, me dice pero hay días en los que dice, no, definitivamente ya lo de nosotros dos se acabó, no tengo oportunidad, no hay chance entre nosotros dos, no hay cómo esto se solucione, Leo seguramente ya me va a decir que no. ¿Qué quiere? La carta del progreso. Definitivamente es alguien que, a pesar de las circunstancias, la verdad sí quiere volver contigo, sí quiere que la relación continúe, sí quiere mejorar las cosas. Entonces, eso yo ya lo dejo a tu decisión. Esto es lo que las cartas me transmiten para decirte, Leo, pero finalmente tú eres el dueño de tus decisiones. Vamos a preguntarle al tarot al tarot de los angelitos, ¿qué mensajito te da específico? Te dice, los amigos son tu cielo. Eso me habla de que respecto a esta situación de amor, que no sabe realmente qué tanto hacer, tus amigos te van a dar una percepción muy diferente respecto a lo que está pasando y eso te va a permitir tomar una decisión importante durante estos días. Tenlo muy pero muy presente. Esta ha sido la lectura para los que tienen una conexión de amor con alguien. Los invito a quedarse hasta el final para que sepan cómo ganar sus premios, ¿sí? Sus lecturas privadas, para que pregunten lo que quieran y así apoyen nuestro refugio de animalitos. Bueno, vamos a ver qué viene para los solteros. Entonces, para los solteros que vienen el amor, una relación muy muy buena. Puede que, me dice, va a llegar en un momento en el cual tú definitivamente no estabas pensando en que llegaría el amor. Tú ya habías desechado esta posibilidad. Tú ya habías dicho, ya no quiero más con esto, ya estoy cansado de estar fallando una y otra vez. Me voy a enfocar netamente en lo profesional. Sin embargo, este 7 de oros invertido me dice, el amor va a llegar, una relación no solamente como fructífera en el tema de lo sentimental, sino también en lo profesional y en lo económico. Alguien con quien empezar a construir ese futuro que tú siempre has estado soñando. Sin embargo, se demora un poquito. Deberás tener paciencia, pero este tiempo en el que no vas a estar con esa persona será un tiempo de crecimiento, de sanación, un tiempo que te va a permitir prepararte para todo esto. La carta del patrimonio me confirma que es alguien con quien tendrás una relación a muy muy largo plazo. Vamos a ver qué viene para ti en la parte de lo económico y para todos los leo en general. Me dice la carta del aprendizaje, la carta de la soledad, me dice que no es tiempo en y la carta del imprevisto. Durante estos días no es muy bueno que estés aceptando negocios en compañía. Cuidado también con la ayuda que te pueda estar ofreciendo un compañero de trabajo, porque realmente puede ser que haya un interés secundario ahí. La carta de lo imprevisto me dice que podrías estarte decepcionando respecto a la ayuda que alguien te va a ofrecer. Entonces ten mucho, pero mucho cuidado. No es día de realizar sociedades para negocios, para trabajos. Es tiempo de que hagas un trabajo solito. Ya llegará el momento en que el universo ponga socios o compañías para ti, pero durante estos días no te conviene para nada las sociedades. La carta del presentimiento y el número 40 te dicen en este momento que definitivamente llegará a ti el mensaje de la intuición diciéndote ten mucho cuidado con cierta persona.
Bueno, a ti que llegaste hasta el final te voy a comentar los requisitos para ganar nuestros premios. Primero nuestros premios, que son una lectura personalizada. También vamos a responder 50 preguntas que hayan dejado durante la semana en los comentarios de los videos. Si son de amor, las preguntas tienen que ser muy puntuales y colocar el signo de ambos. Y también otra forma de ganar es en los en vivo, donde respondo sus preguntas gratis. Los requisitos son estar suscrito con la campanita activada, darle like a este video, escribir el día de hoy la palabra rosa en los comentarios y quiero que me cuenten cuál es el recuerdo más feliz que tienen en su colegio. Bendiciones. Y recuerden también colocar esta lectura en lista de reproducción para que así puedan apoyar nuestros videos.